revisar otra parte de un facsímil de la PDT, ¿cierto? A propósito, estamos ocupando el espacio y el tiempo de lectura y escritura especializada para revisar distintos textos que tienen que ver justamente con esta prueba en particular, así como un mini taller de PSU, pero PDT, perdón, pero también entendiendo que la construcción de los textos que se seleccionan para esta prueba son textos que son especializados, entonces tienen una forma de leerse y de analizarse en particular. Entonces, estamos ejercitando lectura crítica a propósito, lectura activa. Esto para cuarto medio A. Y el propósito, ¿cierto?, es que podamos leer distintos tipos de textos, analizarlos y responder preguntas tipo PDT. Y como texto especializado estamos revisando justamente un facsímil de la prueba de transición. Un facsímil que está ahí en las redes. Seguramente ya lo conocen. Y como ejercicio nos va a servir también para ir poniendo en marcha este mecanismo que es el de responder este tipo de pruebas. En hay como una para hacerlo. Ahí lleva el sitio. Ok. Entonces, recordando lo que hicimos en la clase anterior, recuerden que esta clase está en hilo conductor con la clase del día 2 de octubre. Entonces, cuando yo pregunto qué hicimos en la clase anterior y que hemos hecho durante 6 clases ya, esto, pues, de ejercitar la forma, digamos, de responder a una prueba como la prueba PDT, en este caso, ¿cierto? Tomando en consideración que su composición es se hace a partir de textos que son leíbles y entendibles. Decía y escuchaba, ¿cierto? A propósito, a los otros profes que hacen este tipo de ejercicios en YouTube, ¿cierto? De analizar facsímiles y enseñarle a los chicos cómo responder a ellos. Como creo que no me acuerdo si el nombre, bueno, algo como PSU Online, una cosa así que está en YouTube. Hay muchos canales, ¿cierto?, de muchos profes que hacen este tipo de ejercicios y la mayor parte de ellos coinciden en que durante 12 años de escolaridad que ustedes están completando en cuarto medio, ¿cierto?, su 12º año de escolaridad, ¿cómo no van a haber aprendido algo, po? Y lo que han aprendido es justamente de lo que se está nutriendo esta prueba para evaluarles, que es justamente su capacidad de comprender un texto escrito, ¿cierto? Eso es, nada más. O sea, si saben escribir y saben leer, tienen la base para poder responder esta PDT y no es tan mala después de todo, ¿cierto? Que se reconozcan esas características. Permiso, chicos, que ando un poquito alérgico. Ok, entonces, que hicimos en la clase anterior, ya sabemos, ¿cierto? Ya podemos responder perfectamente que hemos hecho este mismo ejercicio un par de veces ya, que es comprender textos escritos. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Exactamente eso. Hoy día vamos a revisar dos ejemplos de textos. Uno que es literalmente un texto dramático, un texto, ¿cierto? Un extracto de una obra dramática y una noticia, ¿ya? Y como textos especializados, obviamente los dos tienen ciertas características que también vamos a analizar desde un punto de vista, ¿cierto?, de un esquema que les voy a plantear. ¿Y qué implicancias tiene esto en nuestras vidas? Bueno, de manera a corto plazo, cortoplacista, ¿cierto? El planteamiento es que nos sirve para la prueba PDT, pero también analizándolo, ¿cierto?, a largo plazo, esto lo podemos utilizar para poder escribir, para poder leer y entender, ¿cierto?, que todos los textos tienen una estructura, tienen un funcionamiento, un mecanismo, que hay un autor detrás de ellos, que hay una intención, y si nosotros nos vamos más allá de lo que se supone que es el texto en sí, vamos a encontrarnos con ese mundo que se representa a partir, ¿cierto?, de las palabras que emite un emisor, y vamos a encontrar un emisor y su historia y un constructo, ¿cierto?, que es mucho mayor, y vamos a poder estar en conexión con ese otro, hace como grandilocuente, con ese otro universo que es el otro, jugando con esa idea. Entonces un lector activo está en conexión con eso que es más allá, está más allá, ¿cierto?, de lo meramente dicho en un texto, lo meramente dicho en un discurso.
Vamos a partir este análisis, ¿cierto? Con un ejercicio que, que propone un profe también que es como funciona, digamos, del mismo modo que muchos profes en las redes sociales, específicamente en YouTube, que es a propósito, ¿cierto?, de esta prueba de transición. Y él da 5 tips, dice, ¿cierto? 5 trucos que nos facilitarían, ¿cierto?, el ejercicio de cómo enfrentarse a una prueba como esta. Ahora, si la prueba para ustedes es la PDT, también puede ser perfectamente cualquier prueba de admisión en cualquier parte, pues, o sea, en cualquier lugar al que ustedes quieran postular. O sea, si quieren postular al ejército, a la PDI o un trabajo y le hacen una prueba escrita o de comprensión de texto, o si quieren hacer el TOEFL, ¿cierto?, de inglés, en el idioma que sea, en la forma que sea, cualquier ejercicio de comprensión lectora debe involucrar poner en marcha estos tips que dice, ¿cierto?, este profe en particular. ¿Ya? Voy a compartir el sonido de la computadora y me voy a hacer chiquito para no interrumpir al profe. ¿Ya? Mucha atención. Es cortito, así que harta atención. Superclase, ¿cómo están? Los saludo en este nuevo video. Bienvenidos al aula más grande de Chile. Hoy un super video. 5 tips, trucos, estrategias, papas, como tú quieras. 5 métodos que tú debes comenzar a desarrollar si quieres rendir una súper buena prueba de transición en competencia lectora. Lo que tienes que tener en cuenta es que si estás preparando la prueba de transición en competencia lectora, esto requiere de tu sacrificio. Que tomes conciencia de que formas parte de un proceso que te puede tomar varios meses y que el trabajo constante va a rendir frutos. Ten eso súper claro. El primero, rapidísimo, así, al hueso, un caldo Maggi, tiene que ver con convertirte en un lector activo. La lectura activa, o también conocida como lectura crítica, tiene que ver con tu capacidad para entender realmente aquello que tú estás leyendo y que se logra yendo un poquito más allá de solo el contenido del texto. Considera involucrarse con la lectura en una dimensión crítica, tal cual como lo hacemos desbloqueando el nivel 3 de competencia lectora, el dominio de evaluar. Una vez lo vimos en un video, anda a darle una vuelta también. La lectura activa contempla desbloquear los más altos niveles de competencia lectora porque te convierte en un lector que realiza este proceso de una manera recursiva, teniendo en cuenta los alcances de ese mensaje escrito que tú estás leyendo. Y eso implica de alguna manera realizar una lectura y un trabajo diario. Dedícale cada día algunos minutitos para que progresivamente ese espacio en tu día sea un hábito lector. Y así se convierte eso en un ejercicio mental que te mantiene entrenado. Piénsalo así, los maratonistas, los corredores, no se ponen a entrenar unos días antes de la carrera, ellos llevan meses. Esto es lo mismo. Si tú comienzas con mucha anticipación a desarrollar una lectura activa, un hábito lector, cuando te toque enfrentar la prueba de transición, va a ser mucho más cómodo para ti esos textos que vas a tener que responder. ¿Cómo se logra una lectura activa? Constantemente tienes que hacerte preguntas sobre el contenido del texto. Cada cierto tiempo, al final del párrafo, durante la lectura o al final del proceso, tú eliges, como tú quieras. Pero pregúntate cosas. ¿Qué es lo que me quería compartir el autor? ¿Por qué utilizó estos recursos? ¿Por qué pone este ejemplo y no otro? ¿Qué ejemplo aportaría yo como lector para mejorar esa lectura? Otro tip, anda a darle una vuelta en ese lector, en esa lectura activa, a textos que formen parte de los medios masivos de comunicación, pues ellos tienen un componente mayor dentro de la prueba de competencia lectora. Columnas de opinión, reportajes, artículos de revista, entrevistas. O sea, no quiere decir con esto que no tengas que tener acceso a textos narrativos, pero puedes trabajar cuentos breves, porque la experiencia nos ha dicho que en el último tiempo han aparecido mucho más, porque de ahí se puede sacar mucho más el juguito respecto a tu perspectiva crítica. Y dale, uno diario. Un tercer tip que te quiero dar es que te vuelvas experto, sagaz, rápido, certero en reconocer la tipología textual y el propósito comunicativo, o que también se conoce como intención comunicativa. Cuando tú descubres estos dos elementos, ganas una ventaja comparativa importante para entenderlo mejor. Por lo tanto, un súper buen hábito que tú puedes desarrollar es que cada vez que accedas a un texto, identifica estos dos elementos. Son súper importantes.
Número 4. Si vas a trabajar un ensayo oficial del DEMRE o alguno que encuentres en red, cada vez que lo lees, aparte de todo el ejercicio cognitivo y mental que tú realizas profundizando en el contenido de ese texto, tienes que poner atención a todo, no solo al contenido del texto. Pone y acostúmbrate a poner el ojo de águila en cuestiones como el título, la fuente, el pie de página. Es más, el pie de página te va a dar muchos antecedentes para que tú descubras la tipología textual de una manera mucho más rápida y certera. O sea, muchos estudiantes solamente leen el texto y eso, si bien puede ser suficiente, no es todo. Tú también tienes que poner atención a los pequeños detalles porque ahí vas a encontrar grandes pistas para poder entender mejor los textos que estás leyendo. Y la última, que tiene que ver con la ejercitación constante. Ojo con la pregunta. Siempre yo digo que la mejor técnica para responder la antigua PSU y que seguramente también nos va a servir para la próxima prueba de transición es entender lo que me están preguntando. O sea, antes de yo buscar la respuesta, debo tener súper claro qué es lo que esta pregunta busca de mí, qué habilidad cognitiva tengo que utilizar, en qué parte del texto puedo encontrar la respuesta, ¿tengo la respuesta ya al tiro o tengo que ir a investigar al texto nuevamente? Cuando tú entiendes la pregunta y descubres cuál es la mejor habilidad cognitiva que vas a utilizar, estás ganando una ventaja y tiempo enorme. Recuerda que la prueba de transición es con tiempo y los textos a veces son extensos, por lo tanto aquí el tiempo es súper importante. Atesora en tu corazón estos 5 principios básicos, estos 5 trucos que te van a servir un montón durante todo este proceso 2020 para preparar la PTU, así le están diciendo ahora, la PTU, la prueba de transición universitaria. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte y tengo aquí un par de videos que te puedan gustar. Así que a prepararse, cabros, cabras, con todo, vamos que se puede. Un gran abrazo, nos vemos en un próximo video. Adiós. Ya. Ese es el profe Renato, ¿ah? Está en YouTube, para que lo vayan a chequear en su canal. Ahí tiene harto material a propósito de la parte de comprensión lectora. Pueden complementar con mis fomes clases de lenguaje. Buena onda, profe. Igual es bien dinámico, es bien, bien ¿cómo se llama? Bien cercano, bien amable en el sentido, ¿cierto?, de la exposición de su materia, de su contenido. Ok, estábamos entonces, el profe decía hartas cosas que son re importantes, bueno, lo resumen 5 tips, pero dentro de esos 5 tips están también algunas verdades que son necesarias de reconocer, como por ejemplo, yo les decía, 12 años de escolaridad, 12 años que se supone que ustedes han incrementado cada vez más su capacidad de comprender un texto, ¿cierto? Nacen comprendiendo el mundo en el que están inmersos, cuando tienen su primera interacción con el mundo, ¿cierto? A partir de la interacción con sus padres, ¿cierto? La mamá, el papá, la familia, van reconociendo los rostros, los gestos, las palabras, ¿cierto? Y eso los van integrando en su universo de comprensión. Y es una forma también de poder interactuar con el mundo. O sea, esto de comprender un texto no es solamente para poder responder a una prueba, sino también para poder mejorar mi interacción con el mundo. O sea, va más allá de simplemente un ejercicio, digamos, de prueba, digamos. ¿Ya? Entonces, justamente, a propósito, uno de los tips que daba el profe, que es uno de los más importantes, es que nosotros durante el texto nos transformemos en lectores activos, ¿cierto? Un lector activo, como hemos señalado ya, es aquel lector que interactúa con el texto en todos los momentos de la lectura, o sea, que no es un lector que simplemente se sienta y abre el libro y lo lee y lo cierra cuando lo termina de leer y chao. No, pues es un lector que va mucho más allá de ese ejercicio de lector pasivo, ¿cierto? Un lector activo es un lector que se compromete con la lectura, que es capaz de ir cuestionando lo que está leyendo, interactuando, ¿cierto?, con el autor, a sabiendas que el autor no está presente, pero entendiendo, ¿cierto?, que existe un autor y que ese autor ocupó un espacio en un tiempo determinado y a partir de ese lugar, espacio-tiempo, ¿cierto?, emitió su texto. Entonces yo puedo hacer un puente entre esas dos realidades y establecer también una comprensión un poco más profunda de lo que significa el texto
para mí, perdón. Esto es fundamental, pues la comprensión de lectora está determinada no solo por el momento en el que te encuentras efectivamente leyendo, sino también por el momento previo en el que se supone uno dispone a leer y el momento posterior, ¿cierto?, a la lectura en el que yo también voy a reflexionar acerca de lo que voy a haber leído. Entonces, por eso hay preguntas de antes, de durante y de después, ¿cierto?, de la lectura. Antes, ya me permite, ¿cierto?, visualizar el texto en su construcción macro, lo que decía el profe, ¿cierto?, sobre la tipología, sobre el propósito, ¿cierto? Si yo veo el texto y digo, esto es una noticia. Las noticias tienen, no es porque sea de memoria, sino porque, ¿qué hace una noticia? Informarnos. Entonces ya sé cuál es el propósito del emisor. El propósito del emisor es informar. Voy a poner para el lado acá mejor para ver bien. Durante la lectura, ¿cierto? Yo también voy haciendo preguntas, interactuando, ¿cierto?, con el texto, diciendo eh, qué ejemplos me puso el autor, por qué puso esos ejemplos, qué otros ejemplos podría aportar yo, decía el profe, ¿cierto? ¿Cómo puedo sostener esta idea en la actualidad? Si está planteando una idea de un texto antiguo, ¿cierto? ¿Cómo se relaciona con nosotros? ¿A qué se parece esto que estoy leyendo en relación a las cosas que yo he leído o visto? Las relaciones intertextuales, por ejemplo, también podemos establecerlas como conexión para poder yo, de alguna manera, darle un significado nuevo, ¿cierto?, a lo que estoy leyendo. Comprender el texto no solamente es entender lo que estoy leyendo, sino también ponerlo en ejercicio con respecto a lo que yo soy como persona. Y luego, a propósito y considerando todo lo que hemos hecho ya de antes de la lectura, de durante la lectura, tomar distancia con respecto al texto no significa, ¿cierto?, dejarlo a un lado, sino decir en qué punto estoy yo y en qué punto está el texto y de qué manera este texto me permite, ¿cierto?, una mejor calidad de vida, por ejemplo, o cuál es el aporte que aprendí, eh, cómo integro esos aprendizajes a lo que yo estoy siendo como persona, cómo me voy construyendo, ¿cierto? Y evidentemente todo lo que nosotros vamos a consumir como materia, como prueba, como textos, como cosas que nos pasan en la vida, van integrándose a nuestro currículum y van formándonos como personas. O sea, indudablemente que la lectura de una obra literaria o de un texto informativo va a modificar, ¿cierto?, mi forma de percibir la realidad. Y eso me hace debería, ¿cierto?, ser una persona diferente. Cada vez que yo voy integrando un conocimiento, un aprendizaje nuevo, se va construyendo una persona nueva también en mí. Un poco filosófico esto, pero es verdad. O sea, me modifica. Nosotros nacimos como una tabla rasa, como una masita, ¿cierto?, moldeable, y todo lo que a nosotros nos va afectando, ¿cierto?, de alguna manera va construyendo una persona en particular. O sea, es la idea. O sea, todo tiene una intención también y eso nosotros lo tenemos que entender. Y eso sería entonces los tres momentos de la lectura. Ojalá que esto lo pueda integrar no solamente que lo hayan integrado ya como ejercicio porque lo planteé hace tiempo, pero también que lo vayan integrando en definitiva, ¿cierto?, adelante. Ok, veamos entonces el primer ejercicio, el primer texto, en lo que les decía a propósito, qué tipo de texto es. Voy a hacer un poquito más chiquitito porque ahí estoy tapando la esquinita del texto para que quede bien guardado. Ya. Dice, acto primero. ¿Qué tipo de texto es? Así, de buenas a primeras, solamente por ¿Una hora? una obra dramática. Muy bien, Geraldine. Claro, es una obra dramática. Dice acto primero, indudablemente es cierto que es una obra dramática. Lo que tenemos a continuación, ¿cierto? Esto que está aquí destacado con cursiva, esta letra, ¿cierto?, como inclinada, vendría a ser como eh, una acotación sobre la disposición escénica, lo que nosotros llamamos el cuadro. ¿Cierto? La escena representa un trozo de parque en la hacienda de Sorín. Al fondo, la ancha alameda que conduce al lago aparece cortada por un estrado provisional, ¿cierto?, dispuesto de una función, para una función de aficionados que oculta totalmente la vista de aquel.
A la derecha y a la izquierda del estrado, de ese estrado, ¿cierto? Se ven arbustos, varias sillas y una mesita. La palabra estrado está destacada, yo debería haberla destacado aquí más que acá, ¿cierto? Pero se entiende que se refiere a esta disposición, ¿cierto? De un lugar como levantado, ¿cierto? No voy a dar más descripción porque es pregunta de léxico contextual, lo vamos a revisar después. Bueno, escena primera. Acaba de ponerse el sol, en el estrado, perdón, detrás del telón, se encuentra Jacob, ¿cierto? Y algunos mozos. Se oyen toses y golpes. Masha, ¿cierto? Y Mazdepenko, de vuelta de un paseo, aparecen por la izquierda. Mazdepenko dice, ¿por qué va usted siempre vestida de negro? Masha dice, llevo luto por mi vida, soy desgraciado. Oh. Mazdepenko dice, ¿por qué? Y después de un momento de meditación dice, no lo comprendo. Tiene usted salud, un padre, sin llegar a ser rico, es un hombre acomodado. ¿Cuánto más difícil es mi vida que la suya? Perdón, ¿cuánto más difícil es mi vida que la suya? No gano arriba de 21 rublos mensuales. Me hacen además un descuento de esa cantidad y sin embargo no me he visto de luto. ¿Cierto? Estaba como comparando sus situaciones. Masha dice, el dinero no es todo. También un pobre puede ser feliz. Y Matvenko dice, eso es una teoría, eso es en teoría, pero en la práctica la realidad es otra, es esta, que somos mi padre, que somos mi madre, dos hermanas, un hermanito y yo, y en casa no entra más sueldo que 23 rublos. ¿Y acaso no hay que comer y beber? ¿Que comprar té y azúcar? Pues, ¿y el tabaco? Esa es la cuestión. Masha dice, la función empezará pronto. Matvenko, sí, Seraskía hace de protagonista y la obra ha sido escrita por Konstantin Gavrilich. Con lo enamorados que están, sus almas se unirán en un común anhelo por reproducir la misma imagen artística. Para el alma de usted y la mía, en cambio, no hay puntos de contacto. La quiero y la tristeza no me deja permanecer en casa. Todos los días hago 6 verstas a pie de aquí al venir aquí y 6 al volver y no encuentro en usted más que indiferencia. Y se comprende. No tengo medios económicos y sí una familia numerosa. Buenas ganas las de casarse con quien no tiene para comer. Masha dice, qué tontería. Y toma una bebida, ¿cierto? Su amor me conmueve, solo que no puedo corresponder a él. Eso es todo. Sírvase, le dice, ¿cierto? Si no me apetece, dice Madrenko. Masha, la atmósfera es sofocante. Esta noche seguramente tendremos tormenta. Usted se pasa el tiempo filosofando y hablando de dinero. Según usted, no existe desgracia mayor que la pobreza, mientras que a mí, en cambio, me parece 1000 veces más fácil el tener que ir vestida de harapos al pedir limosna que, bueno, no iba usted a comprender. Esto de Chekhov, ¿cierto? Teatro clásico, digamos, de un extracto de la obra La Gaviota. Ojo que es una obra dentro de otra obra. O sea, hay una obra que se está representando y ellos como personajes hablan de la obra que están viendo a su vez. No sé cómo se representa eso en el teatro, es como bien interesante entender eso, un hipertexto. ¿Ok? Ya, como Geraldine señala, ¿cierto? Esto es una obra dramática, es un texto dramático y es una escena, ¿cierto? Que podemos llamar la escena que representa un trozo, ¿cierto? ¿De qué o de quién se habla en el texto? El sujeto temático se habla de Madepenko y Masha, ¿cierto? ¿Qué se dice del texto? Es el predicado temático, se dice que Madepenko, para quien la pobreza es una desgracia importante, no es, y que al mismo tiempo no es correspondido por Masha, que para ella, ¿cierto? Hay problemas mucho más graves que la falta de dinero. Ella como que está pensando en otra cosa, Madepenko como que la quiere conquistar, ¿cierto? O la quiere seducir, pero no le está resultando porque ella está como en otra. Entonces, hay una distancia como emocional entre ellos, que es insondable, que no tiene que ver con el dinero que tenga o no tenga, ¿cierto? En este caso, Maderenko.
La idea principal se une, ¿cierto?, el sujeto temático con el predicado temático, y tenemos, ¿cierto?, la idea de que Madebenko piensa mucho en este tema de la pobreza, que lo condiciona como una desgracia mayor, y que no es correspondido, ¿cierto?, en su amor por Masha, quien los problemas, tienen problemas mucho más graves que la pobreza. No sabemos el tenor, digamos, de la obra a qué se refieren esos otros problemas, pero parece que eso es lo que lo distancia y no la falta de amor, digamos, hacia Madebenko. ¿Cuál es la intención o propósito del texto? Como obra dramática, todos los textos dramáticos tienen como intención o propósito ser representados en un escenario, pues en un teatro. ¿Y qué tipo de texto es? Como dijo Geraldine, es un texto dramático, es una obra dramática. ¿Ok? Ya tenemos ya como la antesala del texto. Sabemos de qué va, digamos. Entonces, me condiciono. Esto ustedes no lo van a hacer en la prueba, pues, no tienen tiempo para hacerlo, pero sí lo tienen que ir haciendo en su, su mente cada vez que lean el texto. Así, ¿de qué se trata? ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo reconozco? ¿Qué dice? ¿Quiénes son los que participan? ¿Qué se dice de esos personajes? Siempre, como todas las narrativas tienen, todos los textos, digamos, tienen esta idea, ¿cierto?, de que hay algo que se hace por parte de alguien, ¿cierto? Eh, o, o algo movido por alguien, ¿cierto? Siempre hay sujetos y acciones. Entonces, es fácil de reconocer sujeto temático y ese predicado o las acciones o lo que se dice de esos sujetos, ¿ya? Luego reconocemos la intención y luego, ¿cierto? Entendemos qué tipo de texto es a propósito y ya tenemos como una preparación, una mejor preparación como lectores. Pregunta 1. Sin tanta parafernalia, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido del término estrado en el fragmento anterior? Y aquí volvemos, ¿cierto?, al texto. Voy a volver a buscar la palabra estrado. Esto tengo que hacerlo en la prueba, pues, o sea, se supone que yo tengo esta posibilidad. Esta es la única posibilidad de interacción que tengo con el texto. Si me preguntan por la palabra estrado, aquí aparece la palabra estrado. Dice, al fondo, la ancha alameda que conduce al lago aparece cortada por un estrado provisional, dispuesto para una función de aficionados que oculta totalmente la vista de aquel. Un estrado provisional. A la derecha y a la izquierda del estrado se ven arbustos, sillas y una mesita. Y más abajo dice, a propósito, acá el sol, en el estrado, detrás del telón, se encuentran Jacob y algunos mozos más en el estrado, como un lugar, ¿cierto? En una especie de escena que se supone que se está representando. Yo les decía, un, una obra dentro de otra obra, un estrado previsional. Vamos a ver entonces cuál sería la alternativa correcta. Chicos, A dice plataforma, porque la alameda es cortada por una superficie que obstruye la vista del lago. B, tribuna, porque la alameda es cortada por un púlpito, ¿cierto?, desde el cual hablan los actores. C, bambalina, ¿cierto?, porque la alameda es cortada por una tela que oculta el lago tras ella. D, pedestal, porque la alameda es cortada por una base que sobresale del suelo. Y E, tarima, porque la alameda es cortada por un entablado que se utiliza como escenario. Esa. Vamos a decir, cualquiera que no sea la E es incorrecta. Es porque se daba a entender que era el escenario cuando decía detrás de las cortinas. Claro, pues ellos están viendo una obra. De hecho, si ustedes entienden el texto, Masha y Matepenko están en un teatro viendo una obra. Entonces, de hecho, si nosotros utilizamos todo el lenguaje que se supone que ya tenemos que tener en nuestro vocabulario, cuando hablamos de las tablas, nos referimos, ¿cierto?, literalmente al escenario, sin que el escenario sea necesariamente de tabla, puede ser cualquier cosa lo que construyen como escenario, pero nosotros le decimos las tablas al teatro, ¿cierto? Entonces, de- por ejercicio de relación, descartamos, ¿cierto?, las otras alternativas, porque no hablan, digamos, de un lugar, sino del mismo lugar en el que están ellos como escenario, ¿cierto?, como teatro. Entonces es
un entablado que se utiliza como escenario. Las tarimas, de hecho, antiguamente las salas de clase tenían tarimas, eran como la parte de adelante donde estaba el profe, era como una especie como de escenario chiquitito en el que el profe se ponía por sobre el resto de los alumnos, ¿cierto? El profe tenía una visión como más periférica de la sala, y justamente para eso, no solamente para que el profe viera a los alumnos, sino que para que todos los alumnos como público vieran al profe como el actor principal de la obra, que sería la Como, sala. como en el Chavo del Ocho. Como en el Chavo del Ocho, exacto, exactamente. Es una tarima. Bueno, ¿cuál es el sentido del término anhelo? Aquí, a lo mejor sin recurrir al texto, pero si ustedes quieren lo revisamos en sí. Voy a ver si la palabra anhelo, ¿cierto? Vamos a ver, ahí está anhelo. Dice, Matveyenko dice, sí, Serekia, ¿cierto? Hace de protagonista y la obra ha sido escrita por Konstantin Gavrilich. Con los enamorados que están, sus almas se unirán en un común anhelo por reproducir la misma imagen artística. Para el alma de usted y la mía, en cambio, no hay puntos de contacto. Bla, 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 ¿cierto? Un anhelo común. Vamos a ver entonces el texto. Esta es la última pregunta de comprensión lectora, así que no vamos a volver a hacer el mismo ejercicio de retroceder. Dice, ¿cuál es el sentido del término anhelo en el fragmento anterior? Anhelo dice, empeño, pues los enamorados unirán sus almas vehementemente. Fin, dice, pues los enamorados unirán sus almas para conseguir una meta artística en común. Deseo, dice, porque los enamorados unirán sus almas bajo la aspiración de representar lo mismo. Propósito, pues los enamorados unirán sus almas para lograr representar la misma imagen. Y objetivo, pues los enamorados unirán sus almas en búsqueda, perdón, de la misma representación artística. ¿Cuál les tinca más en este sentido? Anhelo. Claro, la palabra anhelo tiene que ver con la idea, ¿cierto?, de deseo, ¿cierto? Más que como con la idea de propósito objetivo. Entonces, si nosotros descartamos, voy a pegar un carrilazo, ¿no? Como que estoy equivocado. Eh, claro, porque si nosotros analizamos la idea de propósito objetivo, de hecho, objetivo es propósito y fin. O sea, tiene como esa connotación sinónima, ¿cierto? La idea de objetivo es como la idea de propósito, o sea, a lo que yo apunto, como meta, ¿cierto? Y está relacionado también como fin. Pero anhelo tiene más que ver con una aspiración emocional, como una cosa como más espiritual, por así decirlo. Entonces, no necesariamente es como algo concreto a lo que yo aspiro, sino algo como más etéreo, ¿cierto? Puede ser que la idea de anhelo esté más emparentada con esa idea, ¿cierto? De deseo, en este caso, a propósito, ¿cierto? Unir la alma en una aspiración de representar lo mismo. Es un poco más complicado de analizar, si se quiere, esta idea de léxico contextual porque está más relacionada también con lo que nosotros entendemos de estos conceptos. O sea, distinguir un concepto de otro. Por eso es importante recurrir al diccionario cada vez que tengamos una duda con respecto a una palabra, aunque la palabra no aparezca como algo habitual o que sepamos más o menos de qué se trata. Ir a la segura, ¿cierto? Y consultar un diccionario para mejorar nuestra comprensión de los términos. Del fragmento anterior se puede inferir, ¿cierto?, que Maredenko es. Él dice, ¿cierto?, que se está buscando el amor de Masha. No creo que sea un hombre casado. Como, a la vez, ellos van a ver una obra, por lo tanto, él no la está escribiendo. Y además, él dice, mis hermanos, entre ellos, ¿cierto?, todos los hermanitos que tiene él, y también, ¿cierto? Su madre, nunca menciona Mm. al papá.
Sí, y dice su hermano pequeño, algo así también. Claro, sí, pues todos la prole de hermanitos, pero no dice hijos, o sea, infiriendo que no tiene hijos, ¿cierto? Por lo tanto, no, aparentemente no tiene con quién filiación, ¿cierto? No tiene esposa, tiene una esposa. Entonces, las alternativas son solo uno, solo dos, solo uno, dos, solo uno y tres, solo dos y tres. La de profe, 1 y 3. 1 y 3 es soltero, no tiene filiación, por eso busca el amor de Masha. Y 3, ¿cierto? Es huérfano de padre, por eso que él dice, de hecho, él menciona que tiene el único sueldo que recibe su hogar es lo que él produce, pues, sus 23 rublos, ¿cierto? No sé si era rublo a la semana o rublo al mes, y no sé cuánto representa un rublo en esa época, era sido como un sueldo de miseria, que eso es de lo que se queja él. Entonces, claro, muy bien, Connie. Solo 1 y 3. Excelente. Eso es como, ojo, aquí dice inferirse, pero yo puedo encontrar esa información concreta en el texto y a partir de la información concreta hacer la inferencia. ¿Ya? Claro, no dice soy soltero y soy huérfano de papá. Mi papá no murió. Pero si no me lo menciona y habla de que él es el único aporte económico de la familia, por la época en la que está escrita la obra, ¿cierto? Como el mayor y el único disponible para poder, porque está la mamá y él como adultos y los cabros chicos, ¿cierto? Uno de los dos tiene que cuidar a los cabros chicos y uno de los dos tiene que ir a trabajar, ¿se entiende? Entonces, ahí él asume como el rol del papá y por no tener novia, ¿cierto? Y estar pretendiendo la macha, inferimos que es soltero. Macha dice que esa noche seguramente habrá una tormenta. ¿Por qué? Dice en el texto, ay, parece que podemos volver, voy a volver al texto para poder llegar a esa parte. Dice, Masha, la atmósfera es sofocante. ¿Sabes lo que significa sofocante, cierto? Esta noche seguramente tendremos tormenta. Ya, ahí no la vamos a dejar, dice, porque después se pone a hablar de como filosofía. 1, 2, 3 y 4. La atmósfera sofocante, dice. ¿Por qué? Porque hay mucha conmoción en el ambiente, o sea, como mucho bullicio, mucha algarabía, o porque va a estallar un conflicto familiar, o porque hace muchísima calor, o porque quiere expresar su disgusto con Madebenko. Madebenko. Y él dice, porque ha visto un atardecer amaneciente, o sea, él está bien, ellos no están parece que el cielo abierto. Sin embargo, o sea, como para ver el cielo y decir, no está hablando tampoco de las condiciones climáticas a partir de lo que ella ve. Ella hace comentarios por lo sofocante que está en la atmósfera, ¿cierto? Y no se refiere sino a algo concreto. Aquí nosotros estamos abriendo nuestra capacidad de comprensión concreta, ¿cierto? Buscando evidencia, información más específica. No estamos infiriendo, estamos simplemente sumando A más B. Entonces, si hace mucho calor, seguramente por la época en la que ellos viven, ¿cierto? Va a haber una tormenta. O sea, como que hay amenaza de eso. Y la alternativa correcta debería ser esa, ¿cierto? Porque hace muchísimo calor. Es sofocante. Lo dice textual. ¿Ya? Es información referencial que encontramos en el texto. En un segundo texto, porque ya estamos como... dice, Latinoamérica ante el nuevo informe de panel intergubernamental sobre cambio climático. Hoy parece que estoy tapando algo que no. No. La región padecería hambruna y enfermedades. El reporte presentado por el presidente del IPCC, Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, Rajendra Pachauri, alertó que de consecuencias negativas sobre miles de millones de personas en todos los continentes por el calentamiento global, hambrunas, sequías, inundaciones, enfermedades y migraciones. Asimismo, el alza de unos 2 grados centígrados en este siglo supondrá la extinción del 30% de las especies. Los países menos preparados para los cambios serán los más pobres, pese a que los mayores contaminantes son los más ricos. En este marco, América Latina
se verá seriamente afectada por tales padecimientos. Para el año 2050, la mitad de las tierras agrícolas se verían afectadas, afirma el reporte, con un grado elevado de certeza, exponiendo a decenas de millones de personas al hambre y a entre 60 millones y 150 millones a padecer la reducción de sus recursos como el agua, hasta 400 millones en el 2080. El continente ya ha experimentado en los últimos años acontecimientos radicales: lluvias torrenciales en Venezuela, inundaciones en la Pampa Argentina, sequías en la Amazonía, tempestades de granizo en Bolivia y una temporada récord de ciclones en el Caribe. Esto editado en el Mercurio. Acuérdense lo que decía el profe, ¿cierto? El profe Renato, que decía: ojo con lo que dice el texto. No solamente quédense con lo que dice el texto, vayan más allá de la lectura del texto en sí y encuentren pistas, e incluso en los pies ¿cierto? O los encabezados, van a encontrar pistas de cómo enfrentar al texto. Si dice el Mercurio, bueno, aquí yo traté de usar, digamos, la tipología textual, pero se supone que esto es una letra un poco más grande y esta es una letra un poco más pequeña en relación, ¿cierto?, con esto que sería el cuerpo del texto, que tiene una letra más uniforme. La estructura del texto, ¿cierto?, la encuadernación en sí, generalmente los textos noticiosos, uy, me está quedando sin batería. Los textos noticiosos no tienen esta numeración aquí. Aquí para el efecto de la prueba se numeran para poder distinguir un párrafo de otro. Pero esto, por todas estas pistas que estoy señalando, es una noticia. Y bueno, lo dije también cuando partimos la clase. Vamos a ver un texto dramático y una noticia. Entonces, qué duda cabe, estamos frente a una noticia. ¿Ya? Ok. Veamos las preguntas. Alcanzamos. Uy, estamos como en la hora. Vamos a ver si podemos hacer la lectura de las preguntas. Ok, dice, pregunta 1. Bueno, aquí está el análisis a propósito de lo que estaba enseñando recién. Dice, como noticia, es un texto positivo, ¿cierto? Nos propone una información, nos expone, nos muestra una información, un contenido. Se podría titular texto como región padecería hambrunas y enfermedades. ¿De qué se habla? ¿De qué se dice, cierto? Se habla del calentamiento global como consecuencia, ¿cierto? Se dice que América Latina se va a ver seriamente afectada. La idea principal, ¿cierto? Que América Latina, por ser un continente pobre, entre comillas, ¿cierto? Está dentro de estas posibilidades de afectación. La idea del texto es informarnos y el texto tiene un carácter, por lo tanto, de tipo expositivo. ¿Ya? Pregunta sobre léxico contextual. Dice, ¿cuál es el sentido del término radicales en el fragmento anterior? Dice, bueno, el fragmento anterior, no sé si lo tengo destacado, sí, hay radicales. El continente ya ha experimentado en los últimos años acontecimientos radicales: lluvias torrenciales, inundaciones, sequías, tempestades de granizo, temporada récord de ciclones. Ya, con radicales está relacionado, ¿cierto?, con pequeños. Yo digo que ¿Extremo, extremos, profe? porque radical es como un cambio fuerte. Claro, acontecimientos excesivos que afectarían al continente. Muy bien. Extremos. Excelente, muy bien. Vamos a la otra, dice. La oración anterior, América Latina se verá seriamente afectada por los padecimientos. La oración anterior empleada en el fragmento implica que América Latina tendrá importantes cambios sociopolíticos en el futuro próximo, se verá profundamente transformada por las sequías, experimentará aumentos drásticos en la temperatura en algunos países, sufrirá efectos severos debido al cambio climático o deberá preocuparse principalmente por los más pobres. Hay como alternativas que son como como la E, ¿cierto? Pero, y otras que vamos descartando porque no estamos hablando de cambios sociopolíticos, ¿cierto? Nos está haciendo una proyección. Claro, que va a ser, la B contiene una verdad dentro del texto, pero no es una verdad completa. Falta información ahí. Igual que la C, ¿cierto? Experimentará cambio drástico en la temperatura. Esa es una de las consecuencias, pero
se refiere, ¿cierto?, a los padecimientos. Y debería ser, por lo tanto, ¿La B? debería ser la D. Muy bien. Claro, sufrirá severos efectos debido al cambio climático, ¿cierto? Y eso es lo que engloba A, B, en el sentido, ¿cierto?, de los efectos, pero también nos dice, digamos, a pito de qué, ¿cierto? Que sería el aumento de la temperatura en 2 grados, imagínense, solamente 2 grados. Es un pronóstico, en todo caso, nada más. El fragmento leído es una noticia porque, de aquí, sin leer las alternativas, Porque entrega información. entrega información sobre las consecuencias de un hecho. Espera, me están llamando, no, me voy al tiro. Claro, entrega información. Es una noticia, entrega información. Corte precisa. 8 dice, ¿en cuál de las siguientes opciones se expresa la idea principal del fragmento? Las verdaderas causas del calentamiento global, la evolución del proceso de calentamiento global, el calentamiento global y las pérdidas agrícolas, los efectos debido al calentamiento global en la población, las consecuencias negativas del calentamiento global. ¿Cuál podría ser? Ay, aquí me desconcentré, perdón. Ustedes me ayudan. ¿Cuál creen ustedes? Aunque se equivoquen. Yo me decanto por la Yo B. digo, ¿por la B, dícete? Yo la D de dedo. Ah, ya. Yo estoy entre la D y la E. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Puede ser la E? Porque no estamos hablando de la evolución del calentamiento global, no está haciendo como una seguidilla, ¿cierto? A su desarrollo, ¿cierto? Claro, puede Ujú. ser la C también, ¿ah? Eso de calentamiento global y las pérdidas agrícolas, no sé, no me acuerdo con. Era la E, bien. Las consecuencias negativas del calentamiento global. Bien, claro, sí, pues ya estaba pensando en los efectos debido al calentamiento global en la población, pero como esos efectos son negativos, la letra E engloba, ¿cierto?, la letra D. Ojo con eso. O sea, que las dos son correctas, pero la letra E engloba la letra D, la Sí. encierra, es mayor, digamos. Entonces siempre hay que entender también eso de qué alternativa es la que mejor representa todo lo que se supone que. Porque muchas veces las alternativas que nosotros vemos como que se nos presentan cosas que son y que dice el texto, pero hay una que tiene o que podría englobar todo lo demás. Y lo último, para ir cerrando, ¿cuáles de las siguientes opciones contiene una inferencia válida para el texto leído? Una inferencia quiere decir que sacando, digamos, en conclusión, eh, el 70% de la especie sobreviviente se extinguirá progresivamente. El reporte representa un alto grado de exactitud en relación al calentamiento global. Los países más ricos estarán más preparados para enfrentar los cambios. Por ahí va la cosa. El reporte de la IPCC plantea posibles soluciones al problema del calentamiento global. No lo hace, así que la descartamos. Los países menos preparados para el cambio son los mayores contaminantes. No, eso es un juego de información para embolinar la perdiz. De hecho, los países menos preparados son los menos contaminantes. Como un juego. Entonces, descartando, ¿cierto? Y sumando y restando, debería ser la letra C. No me equivoco. Claro que sí. Los países más ricos estarían más preparados para enfrentar los cambios climáticos. Y por eso mismo tienen una mayor responsabilidad, o sea, comentario off the record, tienen una mayor responsabilidad con los países más pobres, ¿cierto? Y eso que son uno de los más contaminados, igual decía. Sí, pues, sí, po. De hecho, Suecia está súper a la vanguardia con respecto a materias de no contaminación, pero porque han tenido una historia de contaminación más o menos cotota a lo largo de su valga redundancia, ¿cierto? Historia reciente. Para ir cerrando, entonces, seguimos ejercitando la comprensión lectora con poco tiempo, pero lamentablemente tenemos que hacerlo así. ¿Cómo integramos esos aprendizajes? Como ya les dije, vean aquí no solamente lo que yo les estoy enseñando en relación a estos textos, sino también lo que les estoy mostrando como evidencia. Jueguen a eso de leer, hagan lo que dice el profe Renato, y lo dice él, lo digo yo, lo dicen todos los profes que han tenido seguramente.
lean todos los días un trocito de cualquier texto, jueguen a eso de integrar palabras nuevas a su vocabulario, visiten, ¿cierto? Las páginas que ejercitan, no son bueno, los que van a preguntar bien, pero no se queden solamente con eso, sean un poquito más allá más inquisitivo y ocupen su tiempo productivo en aprender lo que más puedan para poder mejorar su calidad de vida, más que prepararse para una prueba en particular, ¿ya? ¿Cómo me convierto en un lector activo? Haciendo lo que les acabo de señalar, moviéndose, no leyendo sentado nomás, sino leyendo, investigando y investigando, ¿ya? Yendo más allá de lo que dice un texto. Eso sería, pues, chiquillos lindos, los quiero mucho, tengo una clase de inglés ahora, así que Chao, profe, que esté nos bien, vemos, cuídense gracias. mucho, atentos al WhatsApp, ¿ok? Siempre les voy a ir dando Chao, mucha profe. información. Nos vemos. Chao, profe. Chau, chau. Abrazos.